no solamente por ideología, sino también por edad, Fafa Taveras y Lenchi, sin que te ofenda. Los decanos. Los decanos. ¿Quién está hablando aquí? Bueno, decano y vicedecano. No, yo digo pero por... Fafa, ¿quién está hablando pero de voy. edades? Un día como Si hoy... tú y yo somos gente que cree en la juventud. No. Apoyamos la juventud. Nunca aceptado la vez. Un día como hoy, Fafa y Lenchi, para que se emocionen con feta, el mundo celebra un aniversario más de la muerte de Carlos Marx. ¿Celebra? Sí. Bueno, algunos celebran, otros conmemoran. Un economista que en su momento por un tema ideológico fue muy vilipendiado en Occidente. Sin embargo, la pertinencia de algunas de sus tesis centrales y de sus conceptos se mantiene. Y a propósito de eso, hay un artículo en El País del día de hoy que comienza diciendo: el fantasma de otra crisis financiera recorre el mundo. Parafraseando, un fantasma recorre el mundo el 18 título de del mayo. manifiesto comunista. Exactamente. Entonces se refiere sobre todo a lo que estábamos hablando ayer con el economista Fabricio Gómez Mazara. Digo, el manifiesto escrito por Carlos Marx. Por Carlos Marx y tu amigo Engels. Federico Engels. Con la quiebra del Silicon Valley Bank. Parece que las palabras del presidente Biden el día de ayer y la decisión de salvar a todos los ahorrantes, porque en Estados Unidos hay un seguro de depósito de hasta $250,000. Y el presidente Biden, y punto en mi caso para Hipólito por esto, está homologando 20 años después la decisión del presidente Mejía de salvar a todos los ahorrantes de una entidad para evitar el contagio sistémico. Eso es una opinión personal mía. Pero los inversionistas no. Pero, ni los accionistas. Pero tú sabes qué ha dicho Donald Trump. Esta noticia salió publicada en RT, que es el portal ruso. Y tú ves eso, pues te van a quitar la visa. Pues tú sabes que te van a quitar la visa. Bueno, yo estoy en esa lista también. Como leo a la BBC de Londres. Yo creo que si esta noticia es real, porque uno todo en este tiempo tiene que dejarlo bajo un sesgo de duda. Dice el expresidente estadounidense: tendremos una gran depresión mucho más grande y poderosa que la del 29. Yo creo que es una declaración tremendista, y agrega: ha arremetido contra su sucesor Joe Biden por la situación económica que se ha desarrollado en ese país, enfatizando en las perturbaciones que están ocurriendo en el sector bancario. Con lo que le está pasando a nuestra economía y con las propuestas que se están haciendo sobre la mayor y más tonta subida de impuestos en la historia de Estados Unidos, Joe Biden pasará a la historia como el Herbert Hoover de la edad moderna. Como en medio de una posibilidad de desencadenamiento en cadena, valga la redundancia, de posible crisis bancaria, un hombre que fue presidente y que pudiera ser presidente de nuevo, atiza la crisis de su propio país. O sea, metiendo pánico y miedo. Para sacarle ventaja política también. Pero contra, o sea, aunque se lleve de encuentro la propia estabilidad económica de su país, hay que ser muy canalla para hacer eso. Ahora yo les digo, no es demagogia, es una realidad. Esta situación que se ha creado en Estados Unidos, en el momento en que ocurre, el dólar, que es el símbolo del poder norteamericano, está reducido en su espacio mercantil. No se usa en Oriente. Y mira cómo en América Latina se está planteando, en esta época multipolar, que ya no es un solo polo, de cada polo escoger su propia situación. Hay una desarticulación del país y del mundo que teníamos. Y en esa situación, el blanco principal para que ese cambio se exprese es precisamente el que lo manejó durante años en Estados Unidos. Trump está planteando un temor. ¿Y cómo han reaccionado los otros bancos ante la bancarrota de este? ¿Y cómo ha reaccionado toda la estructura capitalista de Europa y de América con relación a este informe de la quiebra de un banco? Ha habido una situación que ha impactado tanto y ha creado transitoriamente una ola de temor de que eso se generalice. Una de las principales... No es fácil. Una de las principales niveles de posibilidad de estabilidad económica es un intangible que no hay forma de... Dame 3 libras de confianza, ponme 3 cajas de confianza. El sostén del sistema financiero es la confianza. Y cuando la confianza se pierde... ahí comienza entonces un desajuste. Hay una repercusión económica inevitable en cuanto a la confianza. Mira, lo que hicieron allá fueron todos a sacar sus depósitos. El Swiss Bank es uno de los... Es una de las corporaciones financieras más respetadas del mundo. Incluso es un referente
en términos de investigación. Es un referente de investigación financiera y de proyección de desarrollo en términos financieros y de estabilidad financiera. Y ellos sacaron un informe ayer sacaron un informe. ¿Qué dice? Sobre los años 2021 y 2022. No lo he leído, apenas he escuchado comentarios de algunos analistas españoles, porque lamentablemente aquí esa discusión no se está dando. No lo veo, esa discusión sobre la situación financiera del mundo a partir de la quiebra del banco de Silicon Valley, ¿no? No hay esa discusión y me remito tradicionalmente al mundo español, a escuchar a los investigadores y a los intelectuales de allí en debate. Ese informe debió salir, creo que hace 3 semanas, pero los Estados Unidos le pidieron al Swiss Bank que no lo hiciera, a propósito de transparencia. No se lo impidieron, sino que no lo hicieran en ese momento, que lo postergaran. Un favorcito. Ustedes saben que ese tipo de documentos que editan publican esas entidades de peso mundial en el orden financiero, son documentos muy moderados. Y allí decía en síntesis que se había detectado que los sistemas de regulación, de control y de evaluación de los bancos se había descuidado, que es lo que es justamente lo que pasó con el banco Silicon Valley Bank, que allí hubo un descuido y un descuido aparentemente motivado de descontrol. Por esa razón, cuando por ejemplo la Fed, la Reserva Federal, que es el Banco Central. El Banco Central norteamericano, que no es igual que los bancos centrales de Europa, porque los bancos centrales europeos son estatales. El Banco Central estadounidense, controlado por la banca privada. La Fed, que es la autoridad financiera de allí, ha dicho que va a hacer una investigación. Pero ¿investigar qué? Pero no, ¿qué puede investigar cuando ellos mismos ablandaron los sistemas de controles, de regulación? Ellos mismos realmente dieron la espalda. Y es la razón de esta crisis. Ahí es que voy, Lenchi. Quería señalar que así como las crisis económicas son recurrentes, a propósito de la muerte de Marx el día de hoy, las reflexiones que se dan en torno a cada crisis económica también son recurrentes. Algo nietzscheano, el eterno retorno del idéntico. Entonces siempre se dan en casos así, y pasó con Lehman Brothers en el 2008, siempre se da una reflexión y es la siguiente. Lo primero es, se enfrentan quienes creen que tiene que haber más y quienes tienen que haber menos regulación. ¿Qué pasa? Que a raíz de Lehman Brothers resulta hay dos teorías económicas. Hay dos teorías enfrentadas. Entonces Obama hizo así, espérate un momento, aquí tenemos que ponerle más control y más supervisión. La mano mágica. A los grandes. A los grandes. ¿Quiénes son los grandes? Los grandes No, los grandes son los que por su tamaño pueden tener un riesgo sistémico. Es decir, si me caigo, arrastro a los demás, que es lo que no quiere el regulador. Entonces, Obama hizo así, bajó el tope a $50,000 a través de la ley Dodd-Frank en el 2010. Pero resulta que tu amigo Donald Trump, en el 2018, modificó la ley y el umbral de supervisión de 50,000 lo subió a 250,000. Entonces este banco que tiene 209,000 millones en activos, resulta que está fuera del umbral de la supervisión. El Silicon Valley. Este banco disfrutaba del reino mágico de la desregularización financiera. Pero que una congresista demócrata lo ha dicho. Ahí voy. Pero hay un descuido del sistema político. Es que no es un descuido. Fue un marco jurídico que se hizo. Ahora, lo peor no es eso. Sí, pero no tiene lo que tiene que investigarse a sí mismo. ¿Qué es lo que pasa? Lo peor es que cuando se materializa el error y se dan cuenta, resulta que el Estado es malo para regularte, resulta que el Estado es malo para supervisarte, que el Estado es una constricción al desarrollo económico del libre mercado, pero cuando quiebro me tiene que meter la mano. Sí. Cuando quiebro, el Estado me tiene que salvar. Sí. Entonces, cuando quiebro, el dinero que yo tengo en mi cuenta, que lo llevé a ese banco porque me daba más interés que en otro banco, con genuino espíritu capitalista, resulta que no, que a mí hay que salvarme porque yo no puedo perder mi dinero. Sí, pero ahí también viene la política. Una consecuencia previsible, que se cree un pánico internacional frente a la posibilidad de que se amplíen quiebras bancarias y se propicie una ola de retirar los depósitos en los bancos. La corrida bancaria. Pero eso fue lo que pasó con Silicon Valley. Creado una situación entonces que amplía el nivel de la crisis, porque el problema es tú retiraste tu dólar y ¿quién te asegura a ti que el dólar va a seguir valiendo?
Sí, pero también no es solamente un problema de regulación, es también la política monetaria que implementó el Banco Central. Esa línea de aumentar... Pero es el disparador de la crisis. Aumentar la política... la política de la tasa monetaria. La tasa monetaria, que la ha ido aumentando gradualmente en un año. Eso ha conllevado a una manifestación, por ejemplo, en el desempeño de los bancos, por el tema este de los préstamos, los préstamos en sentido general. A tal punto que una de las peticiones que se están haciendo en términos económicos es que el Banco Central estadounidense, para poder frenar esta ola en crecimiento de crisis bancaria, va a tener que reducir de nuevo la política de tasa. Pero en el proceso pasado de la incluso crisis... lo que están planteando, creo que según leí, no recuerdo el nombre ahora mismo de uno de los centros financieros. Se están olvidando mucho la cosa. Japoneses, no, que son nombres raros, viejo, nombres japoneses. Ah, sí, japoneses. Sí. ¿El alemán? No, ningún Alzheimer. Ese centro ese mismo japonés estaba diciendo que si no había una reducción de 25 puntos básicos, la crisis se lo iba a hacer, lo está advirtiendo. Y luego otros economistas lo han dicho. Pero porque estaban proyectados tal vez bajar la tasa, pero a 5 o 6 meses. Ellos dicen que si no es inmediato, no habrá manera de frenar esta crisis. No habrá manera. Y lo que dijo Biden ayer, señores, se entiende como presidente, pero eso no es cierto. Él lo minimizó el daño. Pero que tiene que bajar la presión. Lo simplificó. Está bien, pero no es cierto lo que él dijo. Eso está afectando no solamente al sistema financiero norteamerocano. Pero Europa los números están en rojo. Jodiendo a los europeos. Pero hay una doble moral. Y eso trae consigo, señores, una serie de conflictos sociales. En el mundo financiero global hay una doble moral y una falta de ética con relación al salvamento bancario. En el proceso pasado de la burbuja inmobiliaria que desató una de las crisis financieras globales más fuerte que la del 29 o igual, según algunos análisis. Porcentaje más fuerte. Sí. Pero el salvamento que hizo el gobierno norteamericano en el gobierno de Barack Obama para salvar la crisis. Salvaron a los banqueros, salvaron al propio banco y salvaron a los grandes ricos que quebraron el sistema bancario y después que cobraban su sueldo mientras quebraban el sistema. No solo eso, sino que después que quebraron el sistema y el gobierno fue en rescate de ellos, solo a un banco le dieron más de 50 mil millones de dólares, a un solo banco, a uno, al Chrysler no sé qué vaina. Esos tipos en medio de la crisis bancaria estaban comprando yates, nuevos apartamentos de lujo. Y se pensionaban con su nómina. Y entonces los ahorrantes, entonces, sin poder recuperar su fondo, yo creo que el sistema, claro, yo soy un desconocedor del tema, pero no es posible que tú puedas salvar una crisis bancaria salvando a los malditos ejecutivos que quebraron los bancos, salvándole sus bienes, sus capitales, su modo de vida y su establishment. Entonces, el ahorrista, el inversionista, el que confió, el que invirtió, entonces ese pasa la del carajo para poder recuperar su fondo. Mientras a los banqueros y los ejecutivos y los grandes financistas, los grandes inversores, no sufran la consecuencia de haber manejado a oscura y con opacidad los registros bancarios que conducen finalmente a la quiebra y al derribo del sistema bancario y no vayan presos ni pierdan su cuarto. Pero antes de nada de eso va a funcionar. Pero miren un detalle. En el momento que ocurre este paso, es cuando hay una tendencia a repercutir en la economía de una forma depresiva, porque a propósito de la guerra de Ucrania y de Rusia, en Europa entera se siente el peso de la reducción del uso de combustible, porque ha habido una alteración y por razones políticas rompieron el camino que tenía el servicio de gas ruso hacia Europa. Un atentado y se verificó de quién lo hizo. Sí, pero el hecho real es que eso no se valoró en la consecuencia. En ese ambiente del deterioro de la práctica económica. No, porque quien lo hizo lo que tenía que sostener la guerra. Ahora tú le agregas a esa
a ese impacto depresivo que tenía y tiene la guerra de Ucrania y de Rusia, porque ha reducido la actividad económica, porque ha creado una banda de restricción, tú le agregas ahora este impacto y te dice, son dos elementos que no eran previsibles, que están empeorando la situación actual de la economía del mundo. Mira, hay dos datos. Quizás no lo pueda decir con la precisión que quisiera, pero usted lo puede buscar, que apuntan a que los Estados Unidos están en un gran dilema, ante todo en el manejo del tema financiero por parte del Banco Central de allí. Y es, uno, el asunto de la deuda que se ha acumulado en el sector inmobiliario, pero no de vivienda, sino de oficinas y de locales empresariales, que inicialmente, oye, Fafa, es una deuda con los bancos de más o menos 650 mil millones. 650 mil millones. Pero ocurre que se ha acumulado una mora de 5.5 trillones. Eso no es nada. No es nada. No. Eso es un problema serio para ellos. Y el otro problema es el tema de los bonos. Aquellos bonos que están llegando a su punto final, que lo están comprando quemado. Sí. Es decir, no al valor real. Y ahí es que dice un analista, no lo digo yo, un analista español, que sí, señor Biden, usted está pagando a los inversores. De esa manera usted está realmente cubriendo. La conclusión de esta reflexión es que una crisis que aparentemente fue conjugada el día de ayer, quizás apenas está empezando. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.